tiene como título Verdaderos Tesoros. Bueno, y yo pienso que si nosotros vemos por ahí las verdaderas cosas, las verdaderas riquezas de la vida, generalmente hay una frase popular que dice que no tienen precio, ¿cierto? No tienen precio. Las verdaderas riquezas realmente no tienen precio. Y como les digo, hoy vamos a hablar acerca de los verdaderos tesoros, ¿sí? Y si nosotros pensamos, bueno, ¿qué será lo más valioso que tengamos cada uno? Yo creo que cada uno tiene cosas que son muy valiosas, ¿cierto? En su propia vida. Incluso antes de llegar al Señor, de pronto todos teníamos cosas que considerábamos muy valiosas, muy importantes. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas de estas cosas. Y si nosotros nos damos cuenta, el ser humano ha sido creado desde el inicio con un propósito y o como con una necesidad, y es esa acción, es esa necesidad de servir, ¿sí? En nosotros está implícita esa acción de servir a algo, ¿sí? Servimos normalmente cuando nosotros nos levantamos cada día, pues ¿qué empezamos a hacer? A tener acciones de servicio. De hecho, el servicio es algo que motiva realmente nuestra vida. Por ejemplo, algunas personas dicen, para mí, como lo que me motiva a seguir adelante, por ejemplo, son mis hijos, o es tal sueño, lo que me motiva a estudiar es poder tener al final de este tiempo ese cartón, y todos tenemos motivos a los cuales servimos. Y la palabra del Señor nos da un principio clave, y es que nosotros pues siempre efectivamente servimos a algo o a alguien. Y dice la palabra en Lucas capítulo 16 versículo 13, dice la palabra del Señor. Leamos todos juntos, ahí están las pantallas. ¿Nadie qué? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero, ¿cierto? Dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que solamente podemos tener un amo. ¿Un amo a quién? Servimos, ¿cierto? Solamente podemos, o sea, es imposible, y este es el primer principio clave que nos deja la palabra del Señor, que es imposible tener dos amos. Es imposible hacerlo. Nadie puede servir, dice la palabra de Dios, a dos amos. Y los dos amos básicamente son Dios y el dinero o las riquezas. Entonces, a alguno de estos dos señores nosotros servimos. ¿Y cómo podemos nosotros descubrir a quién servimos? Pues bueno, podemos aplicarnos un test rápidamente, y es, por ejemplo, ¿qué ocupa nuestra mente? ¿Sí? ¿En qué está llena nuestra mente? Nuestros pensamientos, ¿hacia dónde están enfocados? Cuando nosotros pensamos en nuestras metas, bueno, esas metas, ¿qué es lo que persiguen en el fondo? O sea, más allá de pronto de ese título, o sea, ¿qué es lo que realmente nosotros estamos persiguiendo detrás de esas metas? O hacia dónde nosotros estamos volcando nuestros esfuerzos de cada día. Día a día nosotros hacemos cosas. ¿Por qué las hacemos? ¿Hacia dónde nosotros estamos enfocados? ¿Estamos enfocados buscando en cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, en agradar al Señor? ¿O está enfocado de pronto en las riquezas o en las cosas realmente que están en esta tierra? Cuando tomamos decisiones que son trascendentales en nuestra vida, o sencillamente decisiones, ¿lo hacemos pensando en Dios o lo hacemos pensando en el dinero? Y bueno, y ese es un test que fácilmente y que pues rápidamente nos ayuda a ubicarnos de una u otra manera en a qué Dios nosotros servimos. Y hoy vamos a hablar acerca de un hombre que encontró verdaderos tesoros. A ver, a ustedes se les viene nombres a la cabeza. Es un personaje bíblico muy destacado. David, bueno, por acá proponen David. Abraham, bueno, eso fue rápido. Abraham, efectivamente vamos a hablar acerca de
Abraham vivió, se estima que aproximadamente 1500 o 2000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al día de hoy, su persona sigue siendo un referente muy fuerte, no solamente en el cristianismo, sino que en el Islam, en el judaísmo. Su figura realmente representa algo muy poderoso para todos, ¿sí? La vida de él ha trascendido generaciones en medio de ciertas culturas, ¿sí? Ocupando pues obviamente una figura muy relevante, muy trascendental, que realmente, por ejemplo, bueno, para los judíos marca prácticamente un antes y un después. Para nosotros esa figura tan relevante pues la marca el Señor Jesús, ¿sí? Pero realmente, bueno, es un hombre que encuentra estos verdaderos tesoros. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué hizo Abraham para que su vida trascendiera de esta manera? Y pues bueno, en esto nos vamos a ocupar hoy. Lo primero que la palabra del Señor nos registra acerca de Abraham es precisamente de dónde viene él, de dónde proviene Abraham. ¿Quién es el padre de Abraham? Taré, ¿cierto? Taré es el padre de Abraham y él viene de la descendencia de Sem. Sem es uno de los hijos de Noé que reciben una bendición muy importante a causa de que Sem honra a su padre y ellos reciben una bendición. Y bueno, él hace parte, Abraham hace parte de esta descendencia de Sem. Y vemos ahí enseguida en Génesis capítulo 12, bueno, esto ya nos lo cuenta a final del 11, de dónde viene y todo esto. Y a final del 12 nos encontramos con lo primero que nos habla directamente de Abraham. Y lo primero que nos habla es del momento en donde él recibe ese llamado de parte de Dios. Y yo te pido que me acompañes ahí a Génesis capítulo 12. Versículo 1 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y bueno, ahí dice el versículo 4, dice: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces acá lo primero que nos encontramos es el llamado que el Señor le hace a Abraham, ¿cierto? Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado. Todos sabemos que Dios tiene un plan y un propósito con cada una de nuestras vidas. Dios no nos llamó sencillamente para que nosotros sigamos en el mismo lugar en el que estamos, amén. Tanto pues sobre todo en el área espiritual, ¿no? Dios nos llamó porque tiene un propósito y un plan con cada una de nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que, bueno, así como acá se empieza con un llamado, nuestra vida también debe tener un inicio con ese llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y dice la palabra que él, ¿cuántos años tenía? 75 años, ¿cierto? Una edad de pronto no tan cómoda para emprender un viaje a no sé dónde, porque era a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? O sea, él no iba con un rumbo fijo. Y de pronto algunas personas pueden decir: uy, no, pero es que yo ya con la edad, ya lo que me tocó. Pero si el Señor nos ha dado vida es porque aún tenemos cosas por hacer en esta tierra, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la edad de Abraham, él tenía 75 años cuando recibe este llamado. Pues no era una edad realmente muy cómoda para coger camino por ahí, ¿cierto? Cual errante, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que él partió como Dios se lo había ordenado. En ningún momento en estos versículos vemos alguna objeción de parte de Abraham o algo así, no, sino que sencillamente él acata la voz, sencillamente con una palabra que el Señor
le había entregado. Dios le dijo, salga de su tierra y de su parentela, y él, ¿qué hizo? Salió, ¿cierto? Dice entonces, el versículo 4 dice entonces, Abraham partió como el Señor le había ordenado. Entonces el Señor dijo, así se hace, ¿cierto? Y ese es el primer cambio fuerte que uno ve cuando uno encuentra realmente el llamado de Dios para su vida. Y es que cuando nosotros nos enfrentamos a los principios de Dios, es si Dios dice, pues se hace, ¿sí? No tiene como grises o vueltas, no, sino que si Dios lo dice, pues así se debe hacer. Él debía confiar. Él, ¿qué tenía? Realmente él ni siquiera sabía para dónde iba. Él solamente sabía que Dios lo iba a bendecir. Tú y yo sabemos que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos va a bendecir. Amén, ¿cierto? Él también sabía eso. Dice, él sabía que Dios lo iba a bendecir, que lo iba a hacer famoso, ¿sí? Y llegó a ser famoso. Imagínate, ¿cuántos años, cuántos siglos más tarde estamos hablando de él, ¿cierto? Y que sería de bendición para la vida de otras personas. ¿Será que Dios quiere que nosotros seamos una bendición para la vida de otras personas? Amén, ¿cierto? Entonces vemos que esto se cumple también en nuestra vida. Y esto, que él tener estos principios en su vida y esa palabra del Señor fue suficiente para él empezar a cambiar, a empezar a andar, para dejar todo lo que era su comodidad, lo que eran de pronto sus recuerdos de su infancia, bueno, no sabemos qué más, de muchas cosas, y lo dejó atrás. ¿Por qué? Porque sucede como la palabra del Señor nos cuenta, que es el reino de los cielos, ¿cierto? Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que está por ahí buscando perlas preciosas, pero cuando encuentra la perla, una perla muy preciosa, él dice la palabra del Señor, que está dispuesto a ¿qué? A vender todo lo que tiene y comprar esa perla preciosa. Y eso es lo que sucede cuando el llamado de Dios actúa realmente en nuestra vida. Y es que nosotros, todo lo que nosotros creíamos tesoros, los dejamos realmente de un lado para atesorar lo verdaderamente valioso, que es la presencia del Señor. Y dice el versículo 7, dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí, ¿qué hizo? Edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección del sur hacia el Negev. Y vemos que él iba viajando y donde paraba y donde establecía por un tiempo su campamento, él levantaba altar, ¿cierto? Y allí adoraba al Señor. Y esta escena en la vida de Abraham, en los capítulos que nos cuentan su historia, se repite una y otra vez. A Abraham lo encontramos edificando altar. Él empezó, a partir de ese llamado de Dios, él empezó a tener una relación íntima con Dios. Él dejó pues todo lo que conllevaba su pasado atrás y emprendió un viaje que era el propósito que Dios tenía hacia su vida. Y es lo que Dios anhela en nosotros, que nosotros hagamos un alto en el camino, dejemos atrás de pronto todas esas cosas que nosotros, con las que veníamos, con las que traíamos, y empecemos a andar bajo el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo podemos encontrar realmente esa dirección y ese camino? Construyendo un altar, ¿cierto? Edificando una relación día a día con el Señor, dándole a Él adoración y clamando obviamente su gracia. Y dice la palabra ahí enseguida, luego nos cuenta que en un momento de dificultad, porque Abraham fue una persona, un ser humano, en un momento de dificultad, en un momento en que pasan hambre, él sale corriendo a la tierra de Egipto
Y bueno, allí pasan una serie de sucesos que si tú lo quieres ver, lo puedes encontrar ahí en la palabra. Y luego dice que él vive todas estas experiencias allí en Egipto, pero tiene que volver al mismo lugar de donde había salido. Dice Génesis 13, del 1 al 4, dice: entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseía. ¿Y viajó hacia dónde? Hacia el norte, ¿cierto? Al Negev. ¿Qué nos dice de Abraham? Que era un hombre ¿qué? Muy rico. No era rico, era muy rico. Era un hombre muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Entonces vuelven al mismo lugar donde ellos mismos habían salido. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Entonces, ¿cuál era el verdadero tesoro para Abraham? La adoración al Señor, ¿cierto? Su vida era una vida que estaba rendida a Dios. Tenía una vida de verdadera adoración, ¿cierto? Él antepuso a su comodidad, bueno, por seguir el plan de Dios para su vida, ¿sí? Y vemos también que él es un hombre que valora a su familia. Ellos, dice la palabra del Señor, que él era muy rico en ganado, en oro, en plata, ¿cierto? Era muy rico, y su sobrino Lot también, junto a él, pues había muy seguramente aprendido. Él llevaba muchos años al lado de Abraham y había aprendido seguramente a hacer negocios, y el Señor los había prosperado a los dos en gran manera, al punto que dice la palabra que empezaron a haber conflictos porque era tanto el ganado y el lugar donde ellos estaban no daba abasto para alimentar al ganado de los dos. Entonces las personas que cuidaban los animales, tanto de Lot como de Abraham, empiezan a tener conflictos. Y vemos que la solución acá de Abraham, que dice no permitamos que este asunto se interponga en medio de nosotros. O sea, para Abraham era muy importante cuidar el hecho de no pelear con su familia por temas económicos. ¿Cuántas familias muchas veces se desintegran o terminan en choques y en peleas por temas económicos, ¿cierto? Por una herencia que de pronto es una casa como para 20, pero hay problema por eso, ¿sí? Por un lote, por una parcela, y termina habiendo problemas. Y para Abraham esto no era una opción de negociación. Él dijo que no se interponga este asunto entre nosotros. Entonces vamos a hacer una cosa, y tú vas a escoger hacia qué parte te quieres ir, y hacia donde tú te vayas yo me voy hacia el lado opuesto. O sea, si usted se va para la derecha, yo me voy para la izquierda. Para el lado que usted se vaya, yo me voy para el lado contrario. Y Lot, todo ventajoso, ¿cierto? Él empezó a echar ojo y escogió lo que humanamente se veía mejor, ¿cierto? Un lugar donde se veía, dice la palabra que era como el jardín del Edén, ¿cierto? Allí fluía leche, buenos pastos, era un valle, ¿sí? Y él dijo, bueno, allí probablemente podremos hacer, mejor dicho, alimentar a todo este ganadito. Y a Abraham le tocaba irse hacia el otro lado, ¿cierto? Digo, a lo que quedó. Y yo pensaba en esta situación, y pues yo decía, bueno, no sabemos si la palabra tampoco nos dice cómo se sentiría Abraham en ese momento, ¿no? Al ver de pronto la ventaja de su sobrino, uno que prácticamente él crió, y en el momento de una decisión trascendental busca sacar ventaja, ¿no? Es como cuando uno de pronto está partiendo el postre en la casa y el niño mira, ¿no? Mira, y entonces dice, ese para mí. Seguro no es el más chiquito, ¿cierto? Pero si es la sopa, entonces sí dice, el más poquito para mí, ¿cierto? Y son actitudes cotidianas, pero que pueden herir el corazón de una persona, ¿cierto? Y no sé si tú hayas vivido en algún momento con familia que tú sientes que como que sacan es provecho de ti, ¿sí? Y como que quieren es
como que, bueno, tomar ventaja sobre tu vida. Y bueno, esto le pasa a Abraham. Sin embargo, vemos que él no deja que su corazón se dañe por estas cosas, sino que para él era importante cuidar la relación. ¿Y por qué te digo que pues él no deja que su corazón se dañe? El Señor, pues él sí sabe cómo se pudo haber sentido el corazón, y el punto es que cuando esto sucede, el Señor se aparece a Abraham y le da una nueva promesa, y le dice, Génesis 13 en el versículo 17 y 18 le dice: recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Ahí más atrás el Señor le dice, o sea, mire usted hasta donde sus ojos alcancen, a ver, y toda esa tierra, o sea, para todas las direcciones, y esa tierra es la que yo le voy a entregar. En otras palabras, no se preocupe por lo que sus ojos ven, porque de mi mano usted va a ser bendecido. Y aunque de pronto muchas veces otras personas se quieran aventajar de usted, si usted se enfoca en mantenerse de la mano del Señor, pues no importa cuántas veces a usted, hijo, lo expriman como la vaca, sino que si el Señor está con usted, el Señor lo va a bendecir. En el lugar así que se vea más desértico, más terrible, más feroz, bueno, ahí Dios nos va a bendecir. Amén. Y dice el versículo 18, bueno, el 17 decía: recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Dice, entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Y allí, ¿qué hizo? Construyó otro altar al Señor, ¿cierto? Y es hermosísimo porque él sabía que si él se mantenía firme, pues el Señor ahí lo iba a bendecir. Y allí, mientras donde Lot se va, donde cree que encuentra, allí de pronto en un momento de la vida se desata una guerra. Y el punto es que en un momento resulta, en medio de esa guerra, Lot resulta capturado, cautivo, él, su familia, sus posesiones, y se lo están llevando. De pronto uno de los siervos logra escapar y va a contarle a Abraham, ¿sí? Y él, ¿qué hace? Él con un corazón sano, con un corazón que ha perdonado, no con un corazón que dijo, ah, bien hecho, ¿sí? ¿Quién lo mandó? ¿Cierto? Por ser ventajoso eso le pasa, no. Él dice la palabra que él toma 318 hombres y se va a rescatar a su sobrino Lot. Y cuando él vuelve, lo normal es que obviamente si los otros han perdido, pues el botín de guerra pertenece acá a ellos. Pero entonces dice la palabra que bueno, él vuelve, él iba por una sola razón, no iba por quedarse con esos bienes, con esas posesiones, sino por rescatar a su sobrino, ¿sí? Porque para él su familia era importante. Y vemos que acá la palabra del Señor nos dice que él entrega al sacerdote Melquisedec los diezmos acerca de ese botín. Y es la primera vez que la palabra del Señor nos habla acerca de los diezmos, no como parte de la ley como tal, sino como un acto de adoración que tiene Abraham hacia Dios mismo. Y vemos que él después entrega todo este botín, le dice, no, yo no quiero nada de eso, porque no quiero que después digan que por causa de eso fue que yo me enriquecí o algo así, no. Y él devuelve, y todo esto que él recupera es con un solo propósito, y es precisamente restaurar su familia, rescatar a su familia. Dice Abraham, dice Génesis 14, 16, dice, Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos, ¿cierto? Y vemos que para él la familia es algo que es muy importante. Si nosotros vemos, ahí tiempo después, él tiene una visión, y acerca de este mismo punto de la familia, dice, le dice el Señor en Génesis 15, versículo 1, dice, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa
será grande. Dice, Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y es hermosísimo, ¿cierto? Porque era un hombre, pues vemos que Abraham es un hombre lleno de riquezas, pero él se había encontrado que aunque, bueno, ya tenía al Señor y ese era su tesoro más importante, sabía que realmente seguir recibiendo bendiciones y riquezas, pues no era algo que realmente iba a llenar su corazón. Había un vacío en él y era el hecho de querer tener hijos. Para él la familia era algo que era un principio muy importante y muy marcado. Y realmente en medio de esta cultura a uno le habla mucho la vida de Abraham también, porque él hubiera podido tener otra esposa, ¿cierto? Hubiera podido incluso por medio de esa cultura, si él no hubiese estado aferrado a los principios de Dios, pues rechazar a esa esposa, ¿cierto? Por no tener hijos, pero en ningún momento él ni siquiera vemos en la palabra que él se queje con Sara, ni siquiera nunca le hace mención, y sabemos claramente que el problema realmente radicaba era en ella, ¿sí? Porque Abraham después, bueno, cuando muere Sara, él se casa y puede tener 6 hijos más. Sin embargo, este hombre nunca reprocha esto en Sara, sino que lo habla con el Señor, ¿sí? Y dice, y el Señor le entrega esta promesa que un día que él va a tener un heredero, un hijo de Sara y de él, ¿sí? Nosotros, bueno, sabemos que ellos quisieron ayudar al Señor y todo esto desencadenó fue más problemas que realmente. Sin embargo, Dios dijo, bueno, de este muchacho también voy a hacer una gran nación, ¿cierto? Y vemos que para Abraham su familia es algo que es importante y que no lo llenan las riquezas. Y muchas veces nosotros como seres humanos muchas veces cambiamos esos tesoros que no tienen valor como lo es la familia por perseguir las riquezas. Muchas veces de pronto se acepta una oferta de trabajo de pronto por aparentemente tener un mejor bienestar, pero solamente esto es a nivel económico porque se está perdiendo el tiempo con la familia. Y estos días, bueno, nosotros estamos en semana de receso, tuvimos unos días de actividad laboral en Ágape, pero también, bueno, mi esposito estuvo de cumpleaños y con ocasión al cumpleaños tuvimos la oportunidad de compartir un poco con el hermano menor de mi esposo, con Cristian y su familia. Y bueno, y como la mayoría saben, ellos tienen un bebé de 11 meses. Y bueno, pudimos compartir unos días con él, eso nos hacía reír. Y en un momento hablábamos con mi esposo y decíamos, o sea, es tan rápido el tiempo que pasa porque nosotros, o sea, hay tantas cosas que uno ya no es consciente de cuando Gaby era un bebé. Y pues que obviamente uno como que recuerda al ver otro bebé ahí al lado, ¿sí? Y es que el tiempo pasa tan rápido. Y yo creo que los que tienen hijos grandes ya dicen, ¿a qué horas se creció? ¿A qué horas se casó? ¿A qué horas me hicieron abuelo, abuela? ¿Cierto? Y es que el tiempo realmente pasa muy rápido, que toda la plata de esta tierra nunca podrá recuperar un solo minuto del tiempo que dejamos de compartir con nuestra familia. Y eso incluye hijos, incluye esposo, incluye esposa. Es muy importante que nosotros sepamos valorar y tengamos presente, así como este hombre, cuáles son los verdaderos tesoros, que no sintamos que realmente por medio de la riqueza es que nosotros vamos a llenar vacíos,
no los vamos a llenar ni en nuestra vida, ni en la vida de nuestros hijos, ni en la vida de nuestro esposo, ni en la vida de nuestra esposa, por más que usted la mande al salón de belleza día de por medio, nunca eso va a llenar el lugar que tú como esposo o que tú como esposa puedes ocupar en la vida de tu pareja. Es el verdadero tesoro, en primer lugar es el Señor, y es lo que nos muestra la vida de Abraham, pero también un verdadero tesoro es ese tiempo que nosotros podemos compartir en familia, que ninguna plata del mundo, que ningún bien, que ningún regalo realmente pueden terminar compensando lo uno con lo otro. Y dice la palabra en Génesis 17, 1, 8, que es allí donde el Señor establece un pacto eterno con Abraham. Dice Génesis 17, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham. Es decir, él recibe acá una nueva identidad, un nuevo nombre de parte de Dios. Y él le asigna ese nombre con ese propósito que él tiene. Dice: ¿por qué? Serás el padre de muchas naciones, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, generación en generación. Y es hermosísimo, ¿cierto? Es hermosísimo porque dice: este pacto no es solamente para ti, o sea, entre los dos, sino que va a ser de generación en generación. Dice: este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. ¿Cuántos anhelamos eso para nuestras vidas? ¿Cierto? Y dice la palabra: y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Y acá establecen una señal como de ese pacto, de cuando se cierra ese pacto, el Señor entrega su promesa y Abraham se compromete en circuncidarse, pues él, su familia, todos los que hacen parte de su familia, y de ahí para allá sus descendientes. Y dice la palabra que ese mismo día él cumple con ese pacto que había hecho con el Señor. Dice que Ismael, que en ese momento ya estaba, él es circuncidado, él también, todos sus siervos varones pues son circuncidados. Y vemos que el Señor establece este pacto en donde dice que yo seré tu Dios y el de tus descendientes, ¿cierto? Y es hermosísimo la palabra del Señor en Proverbios capítulo 10 versículo 22, si nos lo pueden poner por favor ahí en pantallas. Dice que la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza, ¿cierto? Entonces la verdadera bendición, la bendición que viene de Dios, no es esa bendición terrenal sencillamente. Dios obviamente nos bendice también con bienes terrenales, porque así bendijo a Abraham también. Pero la verdadera riqueza no añade tristeza, ¿cierto? Y muchas veces vemos que hay familias que se desintegran por perseguir de pronto más recursos económicos. Y se divide la familia sencillamente por buscar perseguir riquezas terrenales. Y esa riqueza
añade tristeza. Entonces, ¿es bendición de Dios? No, ¿cierto? La verdadera riqueza no va a añadir tristeza a nuestras vidas. Y dice la palabra que bueno, ellos hacen este pacto, y el Señor, sabemos que el Señor había prometido ya dar un hijo, ¿cierto? Y efectivamente el Señor cumple esta promesa. En Génesis 21 dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo cuando, en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Y yo creo que muchas veces, a veces el tiempo le parece tan largo, ¿cierto? Cuando uno quiere ver las promesas de Dios, y a veces uno busca de pronto ayudar al Señor, y de pronto uno le busca la convita al palo para ver si, es que de pronto era así, de pronto no era como el Señor me ha dicho primero, sino de pronto era por este lado. Pero no es así. Dice la palabra que justo en el tiempo que Dios había dicho, ahí en ese momento pasó y ocurrió lo que tenía que pasar. Que en lo humano uno dice, no, ya para qué, dijo, ¿cierto? A los 100 años, ya para qué un hijo, ¿no? Y realmente era una avanzada, aunque obviamente sí, estas personas vivían más tiempo. Si uno se da cuenta en las genealogías anteriores a Abraham, ellos tenían hijos más o menos a los 32 años. Entonces, pues realmente tener un hijo a los 100 años, pues era bastante tiempo, pero fue en el tiempo de Dios, ¿cierto? Y vemos que Dios es fiel a sus promesas cuando nosotros permanecemos fieles también a nuestro pacto, a ese compromiso. Y Abraham fue esa persona que se aseguró de cumplir también el hecho de que Dios fuera su Dios y demostrárselo a su descendencia, para que él fuera el Dios también de su descendencia. Ahora, ese es el compromiso que tú y yo tenemos también, asegurarnos de que Dios sea nuestro Dios, pero no solamente asegurarnos de que sea el Dios para nosotros, sino que también lo sea para nuestra descendencia. Entonces, si nosotros vemos la vida de Abraham, fue una verdadera inspiración para su hijo, al punto que cuando este niño, este joven, porque realmente ya era un joven, va con su padre a dar una vez más adoración al Señor. En esta ocasión, Dios le había pedido que entregara a su hijo. ¿Y él qué pasa? Al otro día, ¿qué hace? Se levanta muy temprano, o sea, no se puso a darle vueltas, sino todavía las 2 de la tarde son mañana, no, muy de temprano, él se levantó y se fue al monte a dar adoración. ¿Con quién? Con su hijo y con un par de siervos suyos. Esta escena probablemente su hijo ya la había vivido una cantidad innumerable de veces con él. ¿Por qué lo podemos asegurar? Porque dice el versículo 6, dice: entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Dice, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, podemos leer juntos, dice, mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Isaac ya sabía cómo se adoraba al Señor. Él tenía claro esto y él sabía, llevamos esto, pero se nos quedó lo más importante, el cordero, ¿no? Casi nada se olvidó, pensaría el chico. Y le dice, Dios proveerá, le contesta Abraham, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó. Así que ambos siguieron caminando juntos. Dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar
y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. ¿Cuántos años podía tener Abraham? Pues 100 y largos, ¿cierto? Probablemente más de 110, más o menos. No tenemos la edad exacta de este momento, pero fijo eran más de 110. Dice la palabra que él era Isaac era ya un muchacho que probablemente con un empujón dejaba ya sentado al viejito, ¿cierto? Y vemos que él, acá en la palabra del Señor, vemos que él no pone ninguna resistencia. Dice: cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Dice: luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. No vemos que él hubiese puesto ningún tipo de resistencia, sino que él confiaba en la fe de su papá. Él había aprendido a conocer al Dios de su papá y él confiaba en que lo que Dios le había dicho a su padre era lo correcto. Y es impresionante porque él no era un niño ingenuo que no sabía qué era lo que iba a pasar. Él fue atado y fue puesto sobre la leña sin ninguna resistencia. Era tan poderoso el ejemplo que Abraham había construido durante esos años de vida de Isaac, que él no se opuso a hacer adoración a Dios. Y creo que es algo que nos impacta mucho como padres, ¿cierto? El reto que realmente nosotros tenemos de ser un ejemplo para la vida de nuestros hijos, que realmente ellos anhelen seguir al Dios de sus padres, que ellos deseen realmente y puedan confiar de una manera prácticamente que ciega en la fe que tienen sus padres. Y dice la palabra en el versículo 2, dice que Abraham toma el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Y es impresionante, ¿cierto? Es impactante cómo la vida de Abraham ha transformado y ha generado y ha dejado una huella tan marcada en la vida de un muchacho, porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Él era un muchacho, y en medio de esta prueba él nuevamente adora al Señor. El Señor no le dijo: mire, ya no mate el niño, mire allá el cordero y póngalo acá. No, ¿cierto? Él vio el cordero y de una vez fue y lo trajo para darle adoración al Señor. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros nos aseguramos de que Dios sea nuestro Dios, Dios también va a ser el Dios de nuestra descendencia. Y no solo de nuestra descendencia, sino que vamos a impactar también a las personas que están a nuestro alrededor. Abraham, la vida de Abraham no solamente impactó la vida de su hijo, sino que también de su siervo. Ustedes no sé si recuerdan cuando el Señor Abraham manda a su siervo a ir a buscar esposa y le dice, le hace hacer un juramento, que le ponga la mano debajo del muslo, y es para que no permita, él ya está muy viejo, ya está a punto de partir, y él le dice: no permita, le dice a su siervo, que mi hijo se vaya a casar con una mujer cananea. Vaya, búsquele entre mis parientes una esposa para él. Y es hermoso como vemos que este hombre es fiel a su amo, y él sale a buscar esa esposa para su hijo. Le dice: bueno, y si ella no quiere venir, entonces me lo llevo yo para la tierra. Y le dice: no, Dios nos ha prometido
este lugar para nosotros y acá mi hijo debe permanecer. Ya si una mujer de allá no quiere venir hacia acá, pues usted queda libre de ese juramento. Pero pues dijo, haga la tarea. Y este siervo se va a hacer la tarea, y cuando está allí en el lugar, cuando está allí en medio de este lugar, el siervo tiene una actitud que impacta mucho el corazón de uno, y es que él empieza a orar. Y él le dice, Dios de mi amo Abraham. Y él ha aprendido a confiar, y él ha aprendido cómo buscar una respuesta de parte de Dios, a buscar por medio de la oración en el Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando él llega acá, dice el versículo 12 de Génesis 24, dice, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró, te ruego que me des éxito, muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Y él empieza a decirle, Señor, que cuando yo vea una mujer y yo le pida agua, no solamente me da agua a mí, sino también se la dé a los camellos. Y efectivamente Dios contesta esta oración, y Dios efectivamente provee la esposa para Isaac, y es hermosísimo. Y dice la palabra que este hombre, cuando ve que su oración es contestada, dice en el versículo 26, dice, el hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Y dice el versículo 27, alabado sea el Señor, Dios de mi amo. Abraham dijo, el Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Y es precioso, ¿cierto? Porque vemos que la vida de Abraham no fue una vida que solamente impactó a su familia, sino a los que estaban a su alrededor también. Sus siervos aprendieron a orar como veían a su amo orar. Aprendieron a adorar como lo veían también a adorar. Y es que somos luz. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos luz, ¿cierto? Somos luz, somos sal para esta tierra. Y muchas personas van a aprender de nuestras propias acciones, de nuestra manera. Y dice en Génesis 24, 67, dice, luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, bueno, a su esposa, dice, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente, y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Y dijo, y fueron felices. ¿Sí? Parece una historia, ¿cierto? Como de un cuento. Y uno dice, qué lindo que esa misma historia la podamos escribir cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo creo que una preocupación grande de las madres y los padres es, ay, ¿con quién se va a casar este chino? ¿Cierto? Uno se preocupa por eso, porque uno sabe que un día llega el momento. Y uno dice, qué hermoso que sea Dios mismo el que haga esta tarea, ¿cierto? Y dice la palabra que Él la amó profundamente, ¿cierto? Y fue ese apoyo, y fue como ese sostén después de la muerte de su propia mamá. Y la palabra nos enseña que nosotros no debemos hacernos tesoros en la tierra, ¿cierto? Sino que ¿dónde debemos hacerlos? En el cielo. Dice Mateo 6, versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.